El sistema de encendido encargado de generar el alto voltaje para las bujías el cual llega a cada una de ellas por medio de un orden de encendido. El sistema de ignición convencional o de puntos y condensador está compuesto por interruptor de encendido, resistencia reguladora balasta, resistencia primaria y secundaria de la bobina, los puntos o platinos, el condensador, el secundario de la bobina o resistencia o embobinado secundario, el cable de alta tensión, la tapa del distribuidor, el rotor, los cables de las bujías por cada cilindro del motor y las bujías. Sistema de ignición electrónico o distribuidor electrónico General Motors. Un distribuidor electrónico Ford y está compuesto un sistema electrónico por las diferentes componentes: la tapa, el rotor, el reductor, la bobina captadora, la bobina de ignición y el módulo electrónico. La bobina captadora en el sistema Ford la bobina de ignición, el distribuidor, la bobina captadora y la resistencia reguladora en el sistema Chrysler. Módulo electrónico Ford. Bobina de ignición para el sistema de ignición electrónica General Motors, montada o integrada en la tapa del distribuidor. La bobina captadora de un General Motors, rotor y distribuidor. El módulo localizado dentro del distribuidor también es conocido como pastilla. Veamos la prueba a realizar al embobinado primario la bobina, la cual deberá medir de 1.41 a 1.79, haciendo contacto los dos terminales primarios, el negativo y el positivo. De no ser así, reemplace la bobina. La prueba del embobinado primario de un sistema electrónico Ford deberá medir de 1 a 2 ohmios, haciendo contacto las terminales negativa y positiva. La bobina del sistema electrónico General Motors se encuentra integrada dentro de la tapa del distribuidor. Desmóntela y haga contacto los terminales negativo y positivo, localizados o identificados por medio de un cable rojo y blanco. En esta deberá obtener una medida de 0.4 a 1.0 ohmios. De no ser así, deberá reemplazar la bobina de ignición. La medida del secundario, haciendo contacto la terminal negativa y la torre central de la bobina para un sistema Chrysler de 8.000 a 12.200 ohmios. De igual manera, realice la prueba en el embobinado secundario de la bobina Ford, en el contacto negativo y la torre central de la bobina. Obtendrá de 7.000 a 13.000 ohmios. La lectura en el sistema electrónico General Motors es más alta, haciendo contacto la terminal touch y el centro de la bobina deberá obtener de 16.000 a 40.000 ohmios. De no ser así, deberá también reemplazar la bobina de ignición. Las medidas o pruebas a realizar a la pastilla o módulo electrónico General Motors, utilizando un tester light o probador de corriente. La medida de la bobina captadora de General Motors
deberá ser de 500 a 1500 ohmios. Haciendo contacto con un ómetro, las dos terminales de la bobina captadora. De no ser así, deberá reemplazarla para obtener el alto voltaje en las bujías. La bobina captadora de un sistema Chrysler deberá medir de 150 a 900 ohmios y la bobina captadora de un sistema Ford de 400 a 800 ohmios. Utilizando un ómetro también podemos saber las condiciones de los cables, las cuales deberán medir de 5000 a 7000 ohmios por pie de largo. Asegúrese de calibrar sus bujías según lo especificado por el fabricante. Esto lo puede adquirir en la calcomanía de información o en el manual de especificación. De igual manera, utilizando un calibrador de hojas, asegúrese de ajustar los puntos en el distribuidor, haciendo contacto la leva en la fibra del platino, quedando de esta manera en la posición abierta para realizar el ajuste de los platinos. Al girar el eje del distribuidor, usted podrá observar que se produce la abertura del platino y esto generará un alto voltaje. Si usted prueba corriente en el cable de la bujía y no hay, pruebe corriente en el cable de alta tensión de la bobina y de haber, entonces usted cuenta con problemas en el circuito secundario. El alto voltaje que salta por el cable de alta tensión de la bobina es generado por el circuito primario. Veamos ahora cómo este alto voltaje que llega hasta las bujías para el encendido de la mezcla aire y combustible se produce por medio de un orden de encendido, que significa cuál de los cilindros encenderá antes del siguiente y después del siguiente cilindro. El orden de encendido también usted lo puede localizar en el múltiple de admisión o en el manual de especificaciones para afinación. Este orden de encendido requiere de saber cuál de los receptáculos en la tapa del distribuidor corresponde al número 1. Para ello, deberá usted desmontar la bujía del cable número 1. Desmonta la bujía, coloca una garra a presión en el orificio, le da pequeños starter al motor y obtiene la expulsión. Luego, asegúrese de que la polea del cigüeñal marque 0. De no ser así, muévala manualmente. Entonces, desmontando la tapa del distribuidor, el rotor se encontrará apuntando a uno de los receptáculos en la tapa y ese será el número 1. Luego, si usted le da arranque al motor, el rotor tiene un movimiento que puede ser a la izquierda o hacia la derecha. Entonces ese es el punto de partida para colocar el orden de encendido. Recuerde esto, el orden de encendido se encuentra colocado en la tapa del distribuidor para producir el encendido en cada uno de los cilindros del motor, como en el ejemplo 1, 3, 4, 2. El tiempo de encendido es muy importante de su ajuste. Requiere la utilización de una pistola de tiempo y haga contacto siempre en el cable número 1 en la bujía para generar la chispa o la luz en la pistola de tiempo. Esta pistola de tiempo, al alumbrar cuando se encuentra encendido el motor, le facilitará la localización de las marcas del tiempo en la polea del cigüeñal. Vea en el manual o en la calcomanía de información de su vehículo para saber a cuánto deberá ir el tiempo de encendido, según lo especificado por el fabricante. Cuando esta pistola alumbra, usted puede observar la polea del cigüeñal y las marcas del tiempo, las cuales usted deberá alinear según lo especificado por el manual. Si requiere de ajuste, entonces, aflojando el tornillo que fija el distribuidor y al moverlo, usted puede observar que la marca en la polea del cigüeñal también produce su movimiento.
Al dejarlo a lo especificado por el fabricante, asegúrese de apretar correctamente el tornillo del distribuidor. El tiempo de encendido, así como las pruebas y ajustes en general al sistema de ignición, requiere de que usted utilice un ómetro para saber si cada una de las componentes se encuentran en buenas condiciones, especialmente en estos modelos recientes o modernos que son de ignición electrónica. Las medidas le darán a conocer la condición de las componentes. El alto voltaje para el encendido requiere de que sus componentes se encuentren en buenas condiciones en el circuito primario y en el circuito secundario. El primario, que formaba el alto voltaje, y el secundario, que se encarga de transportar o distribuir el alto voltaje por medio de un orden de encendido. El ajuste preciso en cada una de sus componentes y de sus medidas le dará un buen funcionamiento y al mismo tiempo una chispa de color azul en los electrodos de las bujías que se encargarán de quemar la mezcla de aire combustible en el cilindro. Si usted cuenta con alguna duda, llámenos a nuestro departamento de asesoría telefónica y nosotros le ayudaremos a solucionar su problema. Recuerde de utilizar el ómetro en la escala de ohmios. Si usted nunca ha utilizado un ómetro de esta naturaleza, le recomiendo utilizar uno